vamos a recibir a la concejal Luján Fiego. Se trata justamente de concejal de La Libertad Avanza, quien, bueno, está acompañándonos aquí en Tandil Despierta. ¿Cómo le va? Bienvenida, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy Gracias bien. por la invitación. La idea es conversar sobre al menos dos temas que, bueno, vienen dando que hablar en estos días. La semana pasada fue la presentación por parte del municipio de un proyecto que va a debatir el Consejo Deliberante y que tiene que ver con el sistema autonómico para el control de infracciones de tránsito, las camaritas, como diríamos habitualmente. Sí, bueno, las fotomultas. Las fotomultas. Básicamente, bueno, ¿cómo lo recibieron desde el bloque? Nosotros asistimos con otros concejales a la presentación de esta propuesta. Es algo que ya hace 2 años el Ejecutivo había presentado, había hecho llegar, que es el sistema de las fotomultas, en principio presentado de una manera distinta, con determinada estadística. Lo que hicieron fue aplicar y mostrar las estadísticas aplicando inteligencia artificial a algunas de las cámaras de monitoreo, ¿sí? Y esas cámaras les dieron una cifra que tiene que ver con infracciones que se cometen en determinados lugares de la ciudad, sobre todo en aquellas avenidas que tienen un tránsito muy rápido, que tienen onda verde, etcétera. Y a eso lo complementan con algo que es propio del sistema, no es que sea algo de Tandil, sino que es propio del sistema, que es un sistema de infracciones digitales. Correcto, ¿sí? La posibilidad de gestionar digitalmente. Digitalmente el envío de las infracciones, el descargo, si no fuera tu vehículo o si vos considerás que no es así, etcétera, etcétera, de manera digital. Bien. Bueno, nosotros escuchamos obviamente todo, todavía no ha llegado la propuesta específica de lo que sería la ordenanza, todavía eso no ha llegado a nosotros. Tenemos la que se trabajó un poco hace 2 años, que no tuvo el debido acompañamiento por distintas razones. Correcto. Ustedes todavía no tienen obviamente una postura tomada hasta tanto no llegue en definitiva el proyecto, pero ¿consideran que hay algún avance en lo que se ha presentado? A ver, nosotros no tenemos una postura final tomada, lo que nosotros hacemos obviamente es lo mismo que hicimos hace 2 años, que es estudiar cómo es la legislación a nivel provincial, por ahí para contarle un poco a la gente que las cámaras que tenemos de monitoreo no pueden ser las cámaras que captan infracciones, ¿sí? Así uno les aplique ahora inteligencia artificial, etcétera, etcétera, quizás es algo que a nivel provincial le habría que modificar, pero o sea, en principio tienen que ser cámaras homologadas, que no son cualquiera de las empresas. Ha habido varias situaciones con las cámaras que ustedes han visto, con estos sistemas que han visto a nivel provincial, de distinto tipo, algunas sospechas, etcétera. También conocemos las dificultades que tienen los vecinos al momento de cometer o no. Si es cometer, claro, hay que acatarse a asumir las responsabilidades, por supuesto. Pero en caso de no cometer infracción, sabemos que los vecinos siempre tienen muchísima dificultad para hacer los descargos, etcétera. Sabemos que es una ciudad turística, o sea, hay muchas cosas para poner en danza, ¿sí? Y no es que en este momento la ciudad no tiene ninguna modalidad de control, ¿sí? Nosotros tenemos modalidad de control porque tenemos los controles, los operativos que se pueden hacer desde tránsito, ¿sí? En determinadas esquinas para bajar la siniestralidad, para, como bien decía la Secretaria de Protección Ciudadana y su equipo, para modificar conductas, ¿sí? Nosotros desde el bloque sí sabemos que hay un orden que necesita el tránsito. Hubo algunos números que se dieron a conocer en ese informe que fueron realmente llamativos. Llamativos. Hay un orden que tenemos que pensar, puede ser la verdad es que no te podría adelantar la opinión del bloque porque todavía es como, digamos, está como muy verde, ¿sí? La cuestión. Habría que volver a analizar el tema de los fondos, o sea, hay un montón de cosas para ver, no solamente esos, ¿no? Pero bueno, también es cierto que en esto no acaba. Entonces, cuando hablamos de un sistema integral, como nos fue presentado, en realidad el sistema integral nos quedamos en algo solamente, ¿sí? Pero bueno, por supuesto, como siempre, estamos dispuestos a trabajar para todo lo que sea bueno para la gente, que sea bueno de verdad más allá de una presentación, ¿sí? Bien, correcto.
El otro tema que queremos conversar tiene que ver con el transporte urbano de pasajeros. Sí. Entró a regir el último aumento hace muy poquitos días, pero ya desde la Cámara del Transporte se considera que ha sido insuficiente, que no alcanza para sortear la crisis del transporte. Bien. Usted preside la Comisión de Transporte. Yo presido la Comisión de Transporte. Presidir la Comisión de Transporte no significa que yo tomo las decisiones, digo, porque... sino que hago la cuestión organizativa, ¿sí? La cuestión organizativa de los temas. La verdad es que sí, lo acabo de leer en el medio de ustedes, de manera digital. Hay como varias cosas, ¿no? Si hablábamos de cosas integrales. Yo desde que estoy en la comisión insisto siempre en lo mismo. De lo único que hablamos es de la tarifa y no estamos hablando del servicio. Correcto. Entonces yo, como presidente de la comisión, recibo múltiples denuncias de los vecinos, que yo les pido que lo hagan de manera formal, ¿sí? Pero múltiples denuncias de los vecinos. Unidades con las puertas que no cierran, de determinadas líneas, con el número, la falta de higiene, el estado de los colectivos, la falta de cumplimiento de frecuencia, también se mencionaba el tema de la frecuencia. Y cualquier vecino que utilice el transporte público, la frecuencia de los 10 minutos o los 15 minutos, o los 20 minutos, de acuerdo al día y al horario, sabemos que no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Nosotros hemos pedido en reiteradas oportunidades, la herramienta que nosotros tenemos para control es esa. La herramienta que tenemos para control es el pedido de informe. ¿Sí? Correcto. En el pedido de informe se nos menciona que por TAVI, X cantidad de denuncias, y la verdad es que no vemos, siempre hemos hablado de la frecuencia y no vemos que hablemos de otras cosas, del servicio. Cuestión que inclusive para conocer las frecuencias o por lo menos poder monitorearlo prácticamente desde una computadora, que se ha perdido, tiene que ver con la posibilidad de contar con la georreferenciación de la ubicación de cada micro. Vos cada vez que yo vengo acá, que ustedes me invitan o que hacemos alguna nota y hablamos de transporte, siempre lo digo, nosotros tenemos dos problemas en relación al transporte público que son básicos. Primero, saber cuándo viene el colectivo, que lo perdimos cuando de sumo se pasa a sube, que también había un sentido y que fue una decisión del Consejo Deliberante y que tiene que ver con los beneficios que la sube le otorga a los pasajeros a nivel como tarifa social federal. Ahí se perdió algo fundamental. Y estamos hablando de 3 años, más de 3 años que vamos con eso, ¿sí? Eso por un lado. La gente no sabe dónde viene el colectivo y dónde para el colectivo. Entonces, la gente termina subiendo el colectivo en todas las esquinas, lo cual es un gasto mayor para el transporte. En tiempo, no es lo mismo, en tiempo para las unidades. Realmente es algo básico que a 3 años de estar aprobado el pliego no tengamos las paradas delimitadas. Yo recibo a choferes, el otro día recibí a una vecina que ella estaciona en la puerta de su casa porque no tiene parada, lo corroboramos, tiene parada una cuadra antes, una cuadra después. El colectivo, la gente espera ahí, claro. La insultaron porque tenía su coche parado en la esquina, o sea, no hay necesidad de generar ese nivel de conflictividad para la gente, ¿sí? La gente subiendo en la mitad de la cuadra. Entonces, realmente son situaciones complejas que están por... Eso le corresponde al Ejecutivo señalizar las paradas. 3 años. Va a ser casi el 25% de la totalidad de lo que sería, un poco menos, el 20% de lo que sería el contrato que tienen las empresas. Y seguimos en esa situación. O sea, y el tema tarifario, concretamente, que hablan de que bueno, los números no dan, que no alcanzan para la crisis que está viviendo el sector. Yo una vez dije algo en una sesión, que fui a buscar titulares, en realidad del medio de ustedes, de hace años, y encontré el mismo titular en el 2019, en el 2017, en el 2000. Hace 20 años hubo un paro por el tema tarifa también, bastante hace 20 importante años. Aquí en la ciudad de Tandil, lo veíamos la semana pasada. Está colapsando el sistema desde hace 20 años. Son empresas privadas
que gestionan un servicio público, que en vez de vender repuestos de camiones, repuestos de, no sé, de lo que vos quieras, o de fabricar determinadas cosas, o de vender alimentos, gestionan un servicio público. Y por eso entra el Estado. No tenemos que perder eso. O sea, yo entiendo lo que el señor Albanese dice y nos hemos tenido nuestros contrapuntos y los seguiremos teniendo, esperemos que siempre con mucho respeto. La pregunta es, desde la empresa, ¿qué es lo que estamos haciendo como empresarios? Como empresarios, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Entiendo las dificultades que tienen todos los empresarios, algunos más, algunos menos, de acuerdo a la actividad. Correcto. Pero al ser un servicio público, es el Estado quien le fija la tarifa. El que concede, porque lo que hacen es un servicio dentro de lo que es el espacio público, ¿sí? Y porque la ley orgánica de las municipalidades así lo establece, que todo lo que tiene que ver con el orden del transporte público y del tránsito corresponde al Consejo Deliberante. Por eso para nosotros, esto que está pidiendo o proponiendo Fuerza Patria, que es el tema de la emergencia, para nosotros no es válido, porque yo estoy dejando de hacer una de las funciones básicas para lo que me sentó la gente en el Consejo Deliberante. ¿Sí? Hay un montón de cosas que podemos hacer y trabajar, podemos analizar frecuencias, ¿sí? Podemos analizar frecuencias en determinado momento horario. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Podemos volver a analizar años después el tamaño de las unidades, los recorridos. Vos tenés un recorrido que en su momento fue absolutamente deficitario, te estoy hablando del 2010-2011, de la línea blanca, claro. Y 12 años, 15 años después, no más, 20 años después, el mismo pliego tiene que hacer el mismo recorrido. Entonces yo tengo hasta las mismas paradas. El que llegó primero se llevó los pasajeros. Claro. Entonces ahí hay otras cosas que también hay que analizar. No podemos ser Heidi, ¿sí? Hay otras cuestiones que hay que analizar. Pero bueno, también el transporte es distinto. La ciudad es distinta. La ciudad es distinta. La ciudad es distinta. Se manejan distintos los transportes en el mundo, ¿sí? Entonces si nosotros queremos pensar una ciudad futuro, yo insisto, el centro, vos sabés lo que es venir al centro, intentar estacionar en el centro. Bueno, uno va a otros lugares del mundo y lo primero que hace, ¿dónde tomo un colectivo, dónde tomo un tren? Correcto. Y acá es donde estaciono. Entonces, si queremos pensar una ciudad futuro, es pensar el transporte público y las otras modalidades de transporte que también estamos analizando en la comisión, que tiene que ver con las aplicaciones, taxis, remises, lo que llamamos Uber habitualmente, bueno, también van a entrar en juego. Luján Fiego, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Tandil Despierta. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias, gracias. La presencia con nosotros aquí en Tandil Despierta de Luján Fiego, concejal de La Libertad Avanza.